Hola, ¿qué tal? Habla Eduardo Lozano Sánchez. En esta ocasión vamos a abordar el tema de llaves foráneas dentro de base de datos. Para eso abrimos nuestro SQL Server Management Studio. El objetivo de este tema es crear una relación entre dos tablas mediante una llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Las llaves foráneas es un campo al que se le asigna una función en especial, que es relacionar tablas mediante campo a campo. Bueno, para realizar este ejemplo, vamos a abrir estas dos tablas, departamentos y empleados. Aquí tengo las dos tablas. Vamos a ver qué campos tiene cada una. Departamentos tiene ID de departamento y nombre de departamento, mientras que empleado tiene ID de empleado, nombre de empleado, extensión, ID de departamento, sucursal, domicilio, email y edad. Bueno, lo que queremos es relacionar estas dos tablas mediante el campo de ID departamentos de la tabla de departamentos y el campo ID departamentos de la tabla empleados. ¿Por qué quiero relacionarlos? Cuando yo creo un registro de algún empleado, el empleado va a contener o va a pertenecer a algún departamento. En la tabla de departamentos se contienen el catálogo de todos los departamentos. Vamos a ver qué departamentos tenemos en el catálogo. Tenemos que en departamentos eh, hay solo tres departamentos de momento. Está ventas, soporte, contabilidad con sus respectivos ID 1, 2 y 3. Bueno, vamos a crear la relación. Para eso vamos a crear la llave foránea en la tabla empleados, que es la tabla dependiente de la relación. Para eso vamos a dar clic aquí en modificar. Aquí la tenemos la tabla. Esto lo cerramos. Aquí en la tabla empleados seleccionamos cualquier registro y damos clic aquí en Relationships. Ahora damos en el botón agregar, nos saldrá lo siguiente. Desplegamos esta parte que dice Tables and Columns Specifications. Damos clic en el botón punteado. Esta parte es muy importante, nos define quién es la tabla dependiente y quién es la tabla independiente. Donde dice Primary Key Table es la tabla independiente, en este caso la tabla de departamentos, que es el que contiene un catálogo, por lo tanto no depende de ninguna tabla. Departamentos, y aquí seleccionamos el campo que va a estar afiliado a la llave foránea, que va a ser el ID de departamentos. Por otro lado, la foreign key o la tabla dependiente va a ser empleados. Por default está este campo seleccionado, está mal, tenemos que cambiarlo. Va a ser ID empleado con ID empleado. Departamentos con empleados, campos ID empleado, ID departamentos con ID departamentos. Si todo sale bien, la relación es correcta. Parece que no hubo ningún error. Vamos a dar guardar todos. Le damos que sí. Vamos a dar un refresh aquí en empleados. Desplegamos la tabla empleados. Vamos aquí. Y tenemos que aquí ya hay una llave foránea efectivamente que une empleados con departamentos. Bueno, para demostrar esta llave foránea o esta relación, vamos a agregar un registro a empleados. Vamos a dar clic en Open Table. No tenemos ningún registro agregado. Vamos a crear uno. Le vamos a poner el ID empleado 1, nombre Eduardo Lozano, extensión 1, 2, 3, 4, 5. El ID de departamento aquí es muy importante. El ID de departamento lo vamos a sacar de la tabla de departamentos. Vamos a dar clic derecho en departamentos, abrir tabla. Aquí tenemos entonces
3 departamentos: ventas, soporte y contabilidad. Le vamos a asignar el departamento número 4. Ese departamento no existe, por lo tanto, si no existe en la relación, hay una restricción que nos dice: si no hay un departamento que no esté relacionado a tu otra tabla, entonces no vas a poder crear el registro o inclusive modificarlo. Vamos a seguir con la inserción de datos. Sucursal ID 1 por el momento, domicilio cualquiera, email arroba email, la edad 23. Cuando yo le dé enter nos va a marcar un error. Efectivamente nos marcó un error. Este error significa que la restricción de la llave foránea entró en efecto. Por lo tanto, no se puede hacer así como yo lo puse. El 4 no puede ser. Está la restricción activa. Tiene que ser un número del 1 al 3. Le voy a poner número 3. Le voy a dar enter. Y si se fijan, nuestro registro se creó exitosamente. Ya está un registro afiliado a la tabla de departamentos, donde mi departamento del empleado Eduardo Lozano es el departamento contabilidad. Bueno, en las llaves foráneas existen también otro tipo de restricciones, o las restricciones entran en efecto en otras situaciones. En nuestra tabla de empleados tenemos el campo ID de departamento y nombre del departamento. Si yo borrara el campo contabilidad, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría con este registro? De eso depende la restricción. Para eso vamos a la llave foránea, desplegamos empleados, llaves, le damos clic derecho aquí en la foreign key, en la FK, modificar, y aquí seleccionamos la relación existente, desplegamos esta parte que dice Insert and Update Specification. Bien, aquí dice que hay dos formas de que la restricción entre en efecto: cuando se elimina o cuando se actualiza. ¿De qué formas entra la restricción? Dice que no haga nada, no action, que lo haga en cascada, que establezca null o que utilice algo personalizado por default. Bueno, nosotros le vamos a poner que no realice nada. Vamos a tratar de borrar el registro que creamos de Eduardo Lozano y vamos a ver qué pasa. Vamos a empleados. No vamos a borrar el registro, mi error. Vamos a borrar el departamento al que está afiliado Eduardo Lozano. Vamos a dar clic izquierdo aquí, clic derecho, eliminar. ¿Desea eliminar permanentemente este registro? Sí. Aquí entró la restricción. No nos permite borrar. ¿Por qué? Porque nosotros le asignamos no action, que no haga nada, que no nos permita hacer eso. Bueno, si yo cambio la restricción aquí, vamos a modificarla. Yo cambio la restricción a set null. La voy a cambiar a cascada. Si yo la cambio a cascada, en teoría, si yo borro contabilidad, lo que el registro Eduardo Lozano también se va a borrar, porque se va a borrar esto y lo que pertenezca al departamento de contabilidad. Si yo tengo más registros con el departamento de contabilidad, se van a borrar. Bueno, vamos a borrarlo. Clic izquierdo aquí, clic derecho, eliminar. ¿Desea eliminar? Sí. Ok, vamos a dar un refresh y guardar todos, pues no se actualizó. Bueno, ahora sí. Clic derecho, eliminar. Esto no está actualizado. Vamos a cerrar esto. En teoría se debió haber borrado el registro. SQL Server tiene un par de bugs y es necesario estar actualizando o guardando, si no, no nos va a funcionar. Así que paciencia. Vamos a abrir la tabla y si se fijan ya no tenemos el registro. No tenemos la categoría soporte, ya no tenemos el registro. Bueno, ya no tenemos el registro, así que si yo tuviera más campos,
Si tuviera registros con ventas, con soportes, y les doy borrar aquí, y mi restricción está que los borre en cascada, se van a borrar todos los registros sin excepción. Todos se van a borrar. Bueno, esto es lo básico y esencial de llaves foráneas. También traté de insertar los datos y tuvimos errores. Todas estas son restricciones de llaves foráneas. Bueno, la integridad referencial me dice que si yo tengo un empleado, vamos a crear otra vez el registro. Aquí en el ID de departamento, las restricciones me controlan lo que es la integridad referencial. La integridad referencial es que si yo aquí tengo solamente dos departamentos, si yo tengo ventas o soportes, los empleados que yo cree dentro de mi base de datos solamente van a poder contener entre esas dos categorías. Van a pertenecer a los empleados a ventas o a soporte. Si yo aquí creo otro registro que es contabilidad, es el que teníamos antes, entonces nuestros registros va a tener más variedad en nuestros registros. Lo que se quiere evitar con esto es que no pongas que Eduardo Lozano está en el departamento de compras o en departamentos que ni siquiera existen o incluso que están mal escritos. Se trata de evitar todo eso, que los datos estén completos, que no tengan errores, que representen una información valiosa y verdadera para la base de datos y obviamente para el que hace las consultas de las bases de datos. Esto es lo esencial de la integridad referencial, que existan la menor cantidad de errores posibles y se controle todo más fácilmente. Bueno, hasta aquí yo dejo este tema. Esto de las llaves foráneas se complementa también con el tema de vistas. Más adelante lo vamos a ver. De momento eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.